Bueno, entonces este es el tercer ejercicio del examen parcial de electromagnetismo grupo C. Y bueno, básicamente nosotros tenemos dos barras, entonces dijimos que las dos barras se atraen. Entonces, pues dibujamos dos barras que se han atraído y que han quedado una distancia entre ellas que es despreciable, ¿cierto? Nosotros podemos decir que esta es, por ejemplo, la barra que tiene carga o distribución de carga menos Q. Perdón, una carga total menos Q, una distribución de carga, digamos, lambda, que es igual a menos de Q, ¿cierto? Entonces, menos de Q de X. Bueno, o que simplemente es igual a la carga total dividido a la longitud de la barra. Y hay otra barra entonces que se atrae a esta barra naturalmente. Si esta barra trae un electrón, pues tiene que ser de una carga más Q, ¿cierto? Entonces, el ejercicio es que en el punto de intersección entre esas dos barras hay una carga puntual a una distancia, digamos, arbitraria del punto de origen. Recuerden que este grosor, también nosotros dijimos este grosor porque el grosor es despreciable. O sea, porque son varillas de una sola dimensión, es decir, la dimensión de ellas ahí es el largo, no tienen ni ancho ni profundo. Entonces, digamos que es apenas lógico uno escoger los ejes de esta forma. Con que ustedes hubieran hecho esta vaina, ya eso era mucho, ¿cierto? Entonces, colocamos la carga acá, una carga más Q. Y entonces miramos a ver un diferencial de fuerza, por ejemplo acá, o más bien un diferencial de longitud. ¿Qué tipo de diferencial de fuerza induce sobre esta carga de acá? Talmente como una fuerza en este sentido, ¿cierto? Y si de manera simétrica, entonces consideramos otro diferencial de X en la barra en el lado izquierdo del origen. Entonces tenemos, esto sería también de X acá. Ahora, esa fuerza es una fuerza atractiva, ¿sí o no? Porque esta carga es más Q, esta sería una fuerza atractiva, esta sería una fuerza repulsiva debido a la carga o a la barra de carga en verde. Por lo tanto, nosotros esperamos que la resultante sea como algo así. Entonces, digamos que esa es la proyección, este es el diagrama con el que uno tiene que presentar el problema, para uno poder formular el problema. Este es el análisis de simetría que se le pide al final del ejercicio, ya lo hicimos. Esto aquí es la componente en Y, esto es la componente en X, perdón, esta es la componente en Y, pero de la fuerza atractiva. Y aquí las dos componentes en X se suman. Acá, este sistema es completamente simétrico porque ambas barras tienen la misma longitud, ¿cierto? Y tienen la misma densidad de carga. Entonces es lo importante para la simetría física y para la simetría geométrica. Entonces, y como esa carga más Q está ubicada en todo el centro entre los dos sistemas de las varillas, entre el sistema de las dos varillas, pues esto es completamente simétrico y por lo tanto nosotros podemos esperar ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos aplicar el teorema de superposición y determinar la fuerza sobre, o primero el diferencial de fuerza sobre esa carga más Q debido a una sola varilla, después debido a la segunda varilla y después lo sumamos, ¿cierto? Entonces, si este es el plano XY, esta
Este es el plano XY por acá. Y aquí tenemos la barra de carga de longitud A y que tiene una carga total más Q. Vamos a dejar un diferencial de X por acá. Y acá entonces vamos a dejar la carga más Q. Entonces este es un problema que está completamente claro desde el punto de vista diferencial, así como yo lo acabo de diagramar o de esbozar en este momento. Si ese diferencial de X lo que contiene es un pequeño diferencial de carga que nosotros llamamos dQ, y trazamos la distancia entre ese diferencial de X y esa carga puntual más Q, entonces nosotros podemos decir que va a haber un diferencial de fuerza. En este caso digamos que esto es un diferencial de fuerza de F más, donde su magnitud es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga más Q, que está en ese punto, por el diferencial de carga que está, digamos, contenido en ese diferencial, que es el diferencial de X, dividido R al cuadrado, que es la distancia que separa al diferencial y a la carga puntual. Entonces, como nosotros hemos definido por convención la distancia del origen al diferencial, simplemente se etiqueta con la misma variable del diferencial, ¿cierto? Y esta distancia de aquí a acá es Y. ¿Sí o no? Entonces, ahora, con este problema, así como lo tenemos nosotros planteado, entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. Podemos decir, a ver, voy a plantear este problema así. Vamos a decir que este ángulo de acá es teta y que este ángulo de acá es alfa. ¿Cierto? Entonces, así, por opuestos por el vértice, este ángulo es alfa. Y como la suma de alfa y teta es 90, pues el ángulo que forma ese diferencial de fuerza con esta horizontal acá también es teta. Este va a ser el diferencial de fuerza en X. Y este va a ser el diferencial de fuerza en Y. Digamos que de ahí el problema está bastante claro. Esto es un diagrama bastante bien ilustrado. Hemos etiquetado todas las variables que vamos a utilizar. Si nosotros utilizamos una variable hay que etiquetarla, ¿cierto? Entonces para poder saber dentro del diagrama eso qué es, hay que etiquetarla y o definirla. Bueno, así ya podemos definir nosotros las componentes. Vamos a ver una cosa acá. Bueno, entonces, a ver, df más sería lo siguiente. Este ángulo teta, si nosotros nos paramos, como en este sistema de coordenadas, ese ángulo teta está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Por lo tanto, es
el seno de teta es positivo, el coseno de teta es negativo. Así nosotros podemos decir que dfx es igual a menos la magnitud de df por el coseno de teta. Y dfy es igual a menos la magnitud de df por el seno de teta, perdón, más la magnitud de df. Esto tiene digamos que el superíndice más, haciendo referencia a que estamos trabajando con la barra que está cargada positivamente. Ahora, el último paso que nosotros tenemos que hacer para plantear el problema diferencial es decir que lambda es igual al diferencial de carga sobre dx, por lo tanto el diferencial de carga es igual a lambda por dx. Entonces, si este diferencial de carga simplemente venimos y lo reemplazamos acá. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando lambda no sea una densidad de carga uniforme, sino no uniforme. El lambda no es constante. Listo. Entonces, eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado y con lo que podremos y trabajaremos en el segundo corte. Entonces, reemplazamos ahí, entonces nos queda que la magnitud del diferencial de la fuerza producida por la barra con carga positiva es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga puntual por lambda por dx dividido x cuadrado más y cuadrado. Aquí hay que notar que y es fijo, el que varía es x, ¿cierto? De esta forma, entonces el diferencial de la fuerza en dirección x es simplemente igual a 1, o agrupemos aquí las constantes, q por lambda sobre 4pi epsilon sub 0 por dx sobre x al cuadrado más y al cuadrado por el coseno de teta con un signo menos acá. Ahora, ese coseno de teta de este diagrama, pues, digamos que es muy básico de sacar. Simplemente tenemos que observar a este triángulo rectángulo de acá que se forma y decir que en ese triángulo rectángulo teta es x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Perdón, coseno de teta, o sea, coseno de teta ahí sería x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Lo mismo vamos a necesitar seno, entonces el seno de teta es simplemente igual a y sobre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos de esa parte. Bueno, listo. Entonces, de acá, disculpen, tengo la voz un poquito afectada, no mucho, pero un poquito. Q por lambda sobre 4pi epsilon sub 0 por diferencial de x sobre x cuadrado más y al cuadrado por x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Una raíz, como vimos en una de las asesorías, una raíz por un número, por el mismo, digamos que por la misma base, pero que está elevada a la 1, es la base a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, de acá obtenemos que dfx es igual a menos lambda por q sobre 4pi epsilon sub 0 por x por dx sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, para obtener x vamos a integrar, perdón, de fx vamos a integrar acá de 0 a fx y acá vamos a integrar de qué a qué. Entonces, este es otro punto importante del examen. Usted debe de clarificar sin ambigüedad
cuáles son los límites de integración, ¿cierto? Entonces, que son este x, este diferencial de x se mueve a lo largo de esta varilla así. Por lo tanto, x va desde 0 hasta a, que es el largo de la varilla. Entonces simplemente usted dice, esto va desde x igual a 0 hasta x igual a a. Bueno, entonces de acá uno dice fx es igual a menos lambda q sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre 0 y a de x por dx sobre x cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. Y usted simplemente tiene que explicar ahí, digamos, tiene que explicar este comportamiento. Lo debe de explicar en términos de esa integral, ¿cierto? O sea, hay que evaluar esa integral se evalúa fácil. Entonces si evaluamos la integral de 0 a de x sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, entonces esto es u igual a x cuadrado más y cuadrado de u es igual a 2x por dx, de forma tal que x de x, que es lo que aparece aquí en la integral, es igual a du sobre 2. Listo. Entonces, bueno, de esta forma nosotros básicamente que podemos escribir lo siguiente. Bueno, nos faltan los límites de integración. Entonces, límites de integración. Bueno, entonces los límites de integración dicen lo siguiente. X igual a 0, ¿cierto? X igual a 0 nos da, cuando x es igual a 0 nos da que u es igual a y cuadrado. Y cuando x es igual a nos da que u es igual a cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces con esos nuevos límites nosotros podemos evaluar esta integral. Lo vamos a hacer en la próxima página de la siguiente forma. Entonces nos queda integral de 0 a x de x sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Esto es igual a la integral desde y cuadrado hasta a cuadrado más y cuadrado. Y esto es la integral de u medios sobre u a la 3 medios. Esto es igual a un medio por la integral entre y cuadrado y a cuadrado más y cuadrado de u a la menos 3 medios por du, lo que es igual a un medio de u a la menos 3 medios más 1 sobre u a la menos 3 medios más 1, perdón, sobre menos 3 medios más 1 entre y cuadrado y a cuadrado más y cuadrado. Un medio por u a la menos un medio sobre menos un medio entre y cuadrado y a cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces se cancela el un medio con el un medio y bueno, esencialmente esto nos queda de la siguiente forma. Esto nos da menos 1
sobre la raíz de u entre y cuadrado y a cuadrado más y cuadrado. Esto es 1 sobre la raíz de u. Cambio los límites para cambiar ese signo. Entonces a cuadrado más y cuadrado y esto es y cuadrado. Y esto simplemente es igual a 1 sobre la raíz del primer límite que es y cuadrado menos 1 sobre la raíz del segundo límite que es a cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, con lo que quedamos ahí. Y bueno, ya para, digamos, culminar el, el procedimiento, esto simplemente es acá 1 sobre y menos 1 sobre la raíz de a cuadrado más y cuadrado. Sí, entonces colocamos acá, ustedes en el parcial no escriben en casi ningún lado. Yo no les puedo dar puntos por eso. Si ustedes comienzan a consignar ecuaciones así de manera aleatoria e injustificada, entonces no hay puntos. Tienen que explicar el procedimiento. Entonces ustedes simplemente comienzan a escribir cosas ahí. No explican lo que están escribiendo. Ahí realmente no hay ningún procedimiento. El procedimiento debe ser explicativo. ¿Cierto? Entonces para eso es que hicimos los ejercicios en las asesorías para aprender a una línea argumentativa. Entonces acá por ejemplo yo qué digo. Entonces reemplazando en la expresión original para la componente de la fuerza en dirección X, obtenemos Fx, entonces es igual a menos Q por lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a de x por dx sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y esto es igual, bueno, lambda, reemplacemos lambda. ¿Quién es lambda? Lambda es Q total sobre A, que es la longitud de la distribución. Entonces esto queda así. Esta integral la habíamos reemplazado por la integral entre y cuadrado y a cuadrado más y cuadrado de 1 medio sobre igual a 3 medios. Y esto simplemente es igual a menos Q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 a, ¿cierto? Que multiplica a 1 sobre y menos 1 sobre la raíz de a cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces esa es la componente en X. Ahora vamos para la componente en Y, ¿cierto? Entonces la componente en X es negativa. Nosotros podemos ver claramente porque 1 sobre Y es mayor que 1 sobre raíz de a cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hay en el paréntesis da positivo. Entonces, por lo tanto, vamos con la componente en Y. Entonces, ahora recordamos que la componente diferencial en Y viene dada por dfy. Yo creo la magnitud de df. Esto recordemos que esto tiene aquí unos superíndices que nos dicen a qué barra o debido a qué barra es esa fuerza que estamos calculando. Entonces esto dfy es positivo
Esto es la magnitud de dfy, perdón, la magnitud de df por el seno de teta. Tengo la 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga de la partícula por lambda por dx sobre x cuadrado más y cuadrado por el seno de teta, que simplemente será aquí en a, sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como q por lambda por a sobre 4 pi epsilon sub 0 por diferencial de x sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Para calcular la fuerza, entonces vamos a hacer esto paso a paso. Entonces ahora integramos entre x igual a 0 y x igual a a, obteniendo entonces, ¿qué obtenemos acá? Que fy es igual a q por lambda por a sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre 0 y a de dx sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, listo. Bueno, entonces esta integral que nosotros nos quedó acá la vamos a hacer por sustitución trigonométrica. Ahora evaluamos la integral de 0 a a de dx sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios con u, o más bien con x igual a y tangente de teta. Por lo tanto, si x es igual a y tangente de teta, entonces dx es igual a y secante cuadrado de teta por d teta, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos ahí. Y en la integral nos queda el término x cuadrado más y cuadrado. O sea que nos queda aquí en x cuadrado sería esto al cuadrado, o sea y cuadrado tangente cuadrado de teta más y cuadrado, factorizamos y cuadrado, nos queda factor de tangente cuadrado de teta más 1. Pero por la identidad trigonométrica nosotros sabemos que esto es secante cuadrado de teta, ¿cierto? Pero lo que tenemos es a la 3 medios. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. O sea que esto es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí o no? A la 1 medio, todo al cubo. O sea que esto es y cuadrado secante cuadrado de teta, todo a la 1 medio, todo al cubo. Secante cuadrado, y cuadrado a la 1 medio es simplemente y secante. Y al cubo es entonces y cubo secante al cubo, ¿cierto? Entonces, así nosotros ya sabemos más o menos esta integral. No reemplacemos los límites todavía, simplemente hagamos la indefinida. Entonces, esta integral de dx sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios simplemente queda como la integral de y
secante cuadrado de teta. Y como habíamos dicho, lo que queda abajo es y al cubo secante al cubo de teta. Este y se va con este cubo de acá. Esto nos queda 1 sobre y cuadrado. La integral de teta sobre secante de teta. Nos queda 1 sobre y cuadrado. La integral de 1 sobre secante es coseno de teta. Y esto es igual a 1 sobre y cuadrado por el seno de teta. Ahora lo que tenemos que hacer acá es devolvernos a la variable original que es x. ¿Cómo hacemos eso? Como yo le expliqué en una asesoría, eso se puede hacer de dos formas distintas. Usted lo puede hacer con álgebra a partir de esta expresión de acá, lo puede hacer con geometría, ¿cierto? Entonces yo lo voy a hacer en este caso, lo voy a hacer de las dos formas, simplemente para que ustedes se puedan ilustrar. Ustedes en el parcial solamente lo tienen que hacer de una forma o lo tuvieron que haber hecho de una de las dos formas, ¿cierto? O sea, si querían de las dos, pero suficiente era de una sola forma. Entonces, con geometría nosotros decimos lo siguiente. Entonces, método geométrico. El método geométrico, entonces nos dice que esto queda de la siguiente forma. A ver. Esto queda... Nosotros tenemos x igual a y tangente de teta. Por lo tanto, la tangente de teta es igual a x sobre y. Es decir, existe un triángulo tal que si este ángulo de acá es teta, este lado debe ser x y este debe ser y, ¿cierto? De acá nosotros podemos decir que la hipotenusa r entonces debe ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y por lo tanto el seno de teta ha de ser el opuesto que es x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, naturalmente acá ya tenemos el seno de teta. Otra, podemos sacar el seno de teta por el método algebraico también. Entonces, método algebraico. Método algebraico. Entonces tenemos que tangente de teta es igual a x sobre y, ¿cierto? De acá tenemos que la cotangente de teta entonces es igual a y sobre x, ¿cierto? Entonces, en ese caso ahí, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Tendríamos como con la identidad trigonométrica que cotangente cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante cuadrado de teta, y esto obviamente es igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. Entonces de acá podemos decir que seno cuadrado de teta es igual a 1 sobre la cotangente cuadrado de teta más 1. Pero tenemos cotangente de arriba, entonces esto es 1 sobre y cuadrado más x cuadrado más 1. Y por lo tanto esto simplemente, si multiplicamos numerador y denominador por x cuadrado, nos queda que esto es x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces esa es la función trigonométrica seno cuadrado. Entonces si nosotros a ese seno cuadrado le sacamos la raíz, simplemente nos queda que seno de teta, entonces es igual a la raíz de x cuadrado, que es x, sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces esas son las dos formas que hay para sacar el seno, sabiendo cuál es la sustitución. Entonces, por lo tanto, nos queda que la integral de dx sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, que nos había dado igual a 1 sobre y cuadrado por seno de teta, siendo teta el arco cuya tangente es x sobre y. Por lo tanto esto queda 1 sobre y cuadrado
por x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Entonces ahora, si digamos uno fuera a evaluar los límites, tiene que reemplazar a la x por a y restarle la x por 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volvernos para digamos, la fuerza. Entonces aquí la fuerza es q por lambda por a sobre q por lambda por a sobre regálenme un segundo, yo creo que yo ahorita me equivoqué en una cosa. Aquí en este diagrama, si esto es seno de teta, es y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso está bien. Pero cuando yo definí dfy, lo definí como a, y esto no es a, esto es y. Esto es y acá. Esto no es a, sino que es y. Es que a veces ese opuesto lo toma uno como a, entonces digamos que me confundí ahí con la notación. Pero lo descubrimos a tiempo. Entonces, volviendo al problema, del diferencial. Bueno, diferencial no. De la fuerza en dirección X. Perdón, dirección Y. Obtenemos entonces, bueno, en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que la fuerza en Y era igual a Q por lambda por Y sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a de dx sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y esto es igual a Q por lambda por Y sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1 sobre y cuadrado, que multiplica a x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, esto entre 0 y a. X va entre 0 y a, ¿cierto? Entonces nosotros evaluamos eso, entonces esto da QY, bueno, esta Y de acá se va a cancelar con este 2 de acá. O sea que esto simplemente queda Q por lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 y, ¿sí o no? Por este término evaluado en x igual a, o sea que queda a sobre la raíz de a cuadrado más y cuadrado menos 0, ¿cierto? Entonces, esto nos queda, a ver, a por lambda es q, ¿cierto? La densidad de carga por la longitud total de la barra es q, por lo tanto esto nos va a quedar como que Fy es igual a q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 y por la raíz de y cuadrado más a cuadrado. Ese es Fy. Entonces, resumen de esa primera barra. Resumen. Fx nos dio menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 a, sí o sí, que multiplica a 1 sobre y
menos 1 sobre la raíz de y cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Y fy, pongámosle esto los superíndices más. Entonces, como nos dio fy, más sencillo, q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 y por 1 sobre la raíz de y cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Esas son las dos cosas. Ahora, si lo que nosotros observamos mediante la simetría es cierto, en el otro caso todo va a dar igual, menos fy que va a dar con signo contrario. El resto va a ser exactamente lo mismo. Entonces, para eso, digamos que vamos a hacer nuestro truquito de la traslación de ejes, pero primero volvamos al problema. Entonces, ahora, para la segunda barra, entonces nosotros teníamos esta barra de acá. Esa barra queda un poquito extraña. ¿Cierto? Entre menos a y 0. Ahora, ese problema, digamos que tiene ahí una pequeña dificultad que nosotros vamos a poder sortear haciendo una traslación de eje, ¿cierto? Pero no es tan obvio, digamos, calcular las integrales para que le dé a uno el resultado que le tiene que dar si uno no aplica bien los procedimientos geométricos para evitar hacer un análisis trigonométrico, digamos que un poquito no poco convencional, sino simplemente ambiguo desde algún punto de vista. Entonces vamos a trasladar los ejes. Primero vemos que el problema que estamos planteando es que tenemos por acá un diferencial. Todavía no voy a decir diferencial en qué, porque no voy a decir todavía con respecto a qué eje estoy viendo ese diferencial. Ya voy a decir. Ese diferencial está produciendo una fuerza sobre esta carga de acá, que es más Q. Ahora, la carga de esa barra es una carga negativa y por lo tanto Q va a tender a traerse, que la carga de esa barra es de menos Q, la carga total. Por lo tanto, su densidad de carga o la carga diferencial, digamos que almacenada o ubicada en ese diferencial de X es negativa. Entonces acá habría como un diferencial de fuerza en esta dirección debido a la carga negativa, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Y nosotros queremos hallar ese diferencial de fuerza de forma tal que podamos integrar y hallar las componentes de la fuerza en X y en Y. Como yo les había explicado a ustedes en clase, esas componentes de esa fuerza es indiferente el lugar donde usted coloque o donde usted digamos que ubique su sistema de coordenadas. Ese lugar es indiferente. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a trasladar los ejes. Vamos a solucionar este problema no con respecto a los ejes X, Y, sino que lo vamos a solucionar con respecto a los ejes X', Y', que los escogemos de forma tal que el origen coincide con el extremo izquierdo de esa barra. O sea, esto es Y', y esto es X'. Por lo tanto, esta longitud diferencial de acá es de X', y esta distancia que hay de acá hasta acá es X'.
¿cierto? Entonces vamos a definir este ángulo de acá, lo voy a definir como teta, este ángulo de acá lo voy a definir como alfa, y por lo tanto por ángulos correspondientes entre líneas paralelas, eso es lo que ustedes deben de colocar ahí en el examen, deben de explicar por qué estos dos ángulos son iguales. Este de acá también es teta. Ahora, ese ángulo, así como está ahí dibujado, está en el tercer cuadrante, por lo tanto ambos son negativos. Listo. Entonces, punto importante ahí para tener en cuenta. Tanto el coseno como el seno son negativos. Entonces ese ángulo teta, nosotros decimos teta, se encuentra en el tercer cuadrante. Por lo tanto, cos teta menor que 0 y sen teta menor que 0. ¿Sí o no? Entonces eso es más que una obviedad del problema que nosotros estamos trabajando, que ya eso lo hemos hecho, digamos que exhaustivamente. Lo hemos hecho exhaustivamente en otros problemas de simetría y de equilibrio. Entonces, ahora la pregunta es quién es ese coseno de teta y quién es ese seno de teta. Nosotros sabemos que la carga la habíamos ubicado a una distancia y del origen. En este caso la carga no está arriba del origen, sino que está a la derecha del origen trasladado, ¿cierto? Entonces, aquí x' es igual a 0 y en este caso x' es igual a a. Y esta distancia desde aquí hasta acá, miren yo como dibujo esta distancia. Que ustedes hacen estos dibujos, o sea, cuando te quitan esto en el diagrama queda espantoso, muchachos, honestamente, ¿cierto? Una vaina completamente impresentable. Entonces, vea que esto aquí queda bien estético. Ustedes hacen como algo así. O sea, tienen que aprender a presentar los parciales y los trabajos de una manera pulcra. Eso es importante. Entonces, esta distancia aquí sería a menos x. Como esa distancia ahí es a menos x, entonces nosotros de ahí, analizando el triángulo que se ha formado acá, este triángulo de acá, entonces nosotros podemos decir lo siguiente: coseno de teta es igual a ¿quién? A menos x sobre la raíz de, bueno, esto es a menos x prima más bien, ¿cierto? La raíz de a menos x prima al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y seno de teta es igual a y sobre la raíz de a menos x prima al cuadrado más y cuadrado. Entonces ese a menos x prima, digamos que es el resultado de la traslación de los ejes, pero eso nos lo vamos a quitar de encima facilito, ¿cierto? Entonces digamos que eso no va a ser ningún problema. Bueno, la distancia entre el diferencial de carga y la carga puntual obviamente es la raíz de a menos x al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces esa r sería a menos x prima al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, listo. Así la magnitud del diferencial de fuerza debido a la carga negativa es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Por quién? Por la carga puntual, por el diferencial de carga de la varilla sobre
la distancia que le separa al cuadrado, que es a menos x' al cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual a ¿quién? A 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q por lambda por dx' sobre a menos x' cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahora planteamos las expresiones para las componentes de la diferencial de fuerza de F menos. Las componentes, ¿quiénes son? Son dfx más, perdón, menos, que es menos la magnitud de df más por el coseno de teta. Básicamente que es esto de acá por a menos x' sobre la raíz de a menos x' al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces esto sería lo siguiente, sería menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 q por lambda de x' sobre a menos x' cuadrado más y cuadrado por x sobre la raíz de a menos x' cuadrado más y cuadrado. Entonces es la componente diferencial en x y la componente diferencial en y sería igual a menos la magnitud de la fuerza. Bueno, esto no es un más, sino que esto es un menos acá. Por el seno de teta igual a menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por q por lambda por dx' sobre a menos x' cuadrado más y cuadrado por y sobre la raíz de a menos x' cuadrado más y cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es integrar entre x' igual a 0 y x' igual a a, ¿cierto? Como muestra aquí, estos son los límites de integración. Entonces así fx se puede evaluar de la siguiente manera. Fx va a ser igual a menos, pues el menos acá, sí. Entonces menos, a ver cuáles son las constantes ahí. Las constantes, perdón, esto es aquí, tenía que ser a menos x', que este tiene que ver con el coseno, ¿cierto? Las constantes, ¿quiénes son acá? Serían q y lambda, ¿cierto? Entonces esto es menos q por lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a menos x' por dx' sobre a menos x' al cuadrado más y cuadrado. Esto integral entre x' igual a 0 y x' igual a a. Entonces, digamos que llegados a este punto,
nosotros nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es una sustitución. Porque trabajar con ese a menos x', y digamos que no solamente para nosotros en este nivel es poco convencional, sino que realmente va a ser el cálculo mucho más incómodo, ¿cierto? Entonces, digamos que no es necesario, pero es mejor hacerlo. U es igual a menos x'. Du, por lo tanto, es igual a menos dx', ¿cierto? ¿Qué nos faltaría ahí? Nos faltarían los límites. Entonces, si x' es igual a 0, u es igual a a. Si x' es igual a a, u es igual a 0, ¿cierto? Hay como una inversión entre las variables u y x'. Entonces, así entonces podemos reexpresar la fuerza. Decimos, reexpresando a f de x en términos de u, obtenemos fx igual a menos q. Bueno, lambda, ¿quién es ahí? Reemplazamos lambda de una vez. ¿Cuánto vale lambda? Lambda es la carga total sobre la longitud de la barra, o sea, q sobre a, ¿cierto? Entonces esto es quién, q al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 a por la integral entre u igual a y u igual a 0 de quién. A menos x es u. De x' es menos du, ¿cierto? O sea, esto es menos u por du sobre u al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, una cosa que vamos a hacer simplemente es cambiar esos límites y quitarnos este signo de acá. Entonces, menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre u igual a 0, u igual a de u sobre u cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos ahí con esa integral y que tenemos que evaluar, digamos, de alguna forma. Pero ya es una integral conocida, ahorita la evaluamos, ¿cierto? Entonces, esa integral, la integral de 0 a de u sobre u cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Entonces nos daba igual a la integral de, digamos, otra variable dm, ¿cierto? Sobre 2 dividido m a la 3 medios. Lo que hicimos ahí fue que m es igual a u cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, cuando u es igual a 0, entonces m era igual a cuadrado, y cuando u es igual a m era igual a cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es igual a un medio por m a la menos un medio dividido menos un medio, ¿cierto? Entonces esto entre a cuadrado y a cuadrado más y cuadrado simplemente es igual a 1 sobre a menos, perdón, esto aquí, yo sí decía que había como algo extraño. Esto no es, esto es y cuadrado, esto es y cuadrado más a cuadrado. O sea que esto es igual a, cambio ese signo menos, esto me queda 1 sobre y menos 1 sobre la raíz de y cuadrado más a cuadrado. Y cuando reemplazo esto acá en la fuerza, esto es a acá, entonces la fuerza en x
Así fx menos queda fx menos igual a menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0a, que multiplica a 1 sobre y menos 1 sobre la raíz de y cuadrado más a cuadrado, y esto quedó idéntico que como en el caso anterior, para probar que las fuerzas o las componentes en x de las fuerzas se suman, ¿cierto? Entonces, ahora lo vamos a comprobar es que la parte en y da negativa, ¿cierto? Da negativa, entonces esas se restan y por simetría, digamos que ahí ya por simetría, entonces se cancelarían las partes en y quedaría la fuerza confinada totalmente en dirección X. Entonces, dfy menos venía dada por, entonces dfy menos la magnitud de df menos seno de teta. Entonces esto era que menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 lambda por q por dx prima sobre a menos x prima cuadrado más y cuadrado por y sobre la raíz de a menos x prima cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, realmente si nosotros organizamos esto acá, y es constante, o sea que la podemos sacar de ahí, y entonces integrando obtenemos la siguiente expresión para fy, ¿cierto? Entonces, fy menos, entonces quedaría como menos q por lambda y sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre x' igual a 0 y x' igual a de dx', que aquí está, ¿cierto? Este por este da a menos x' al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Entonces sobre a menos x' cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Esa integral que nosotros tenemos, bueno, hay que evaluarla ligeramente diferente, pero la sustitución inicial puede ser la misma. Entonces, es decir que u es igual a menos x', de u es igual a menos dx', ¿cierto? Cuando x' es igual a 0, u como podemos ver es igual a, y cuando x' es igual a, u es igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, fy menos a menos qy menos q lambda y, bueno, lambda de una vez es q sobre a, entonces esto queda igual a menos q cuadrado y sobre 4 pi epsilon sub 0 a por la integral entre u igual a y u igual a 0 de menos diferencial de u sobre u cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Si invierto esos límites, esto me queda menos q cuadrado y sobre 4 pi epsilon sub 0 a por la integral entre u igual a 0 y u igual a de u sobre u cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Esto ya lo hemos calculado, esto ya lo calculamos ahorita, ¿cierto?
y esto simplemente daba menos q cuadrado y sobre, a ver, esto no nos va a caber ahí, menos q cuadrado y sobre 4 pi epsilon sub 0 a por 1 sobre y cuadrado cierto. Entonces eso nos daba, ahí nos daba un signo menos, cierto. Entonces a ver, esto nos daba cuánto, nos daba esto, nos daba, no, el signo menos en la otra, acá nos daba u sobre la raíz de u cuadrado más y cuadrado entre u igual a 0 y u igual a a, sí señor. Cuando u es igual a 0, eso es 0, y cuando u es igual a a, eso simplemente se cancela la a, se cancela esta y con este cuadrado, entonces nos queda menos q cuadrado, la a se cancela con esta a, nos queda menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 a, perdón, hagamos esto paso por paso para que ustedes no vayan a confundir, y yo tampoco por ahí derecho. Menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0. Bueno, no hay nada que confundirse, pero pregunto ustedes si se me van a confundir. La y se cancela con este y cuadrado, queda 1 sobre y. Esta a se cancela con esa u cuando u es igual a a, ¿cierto? Y queda sobre la raíz de a cuadrado más y cuadrado. O sea que eso simplemente queda menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 y que multiplica raíz de a cuadrado más y cuadrado, pero hagámoslo despacio. Entonces, esto es así, esto acá es una a, las y se cancelan, esto queda y por a acá, reemplazamos a u por a, nos queda como algo así, ¿cierto? Entonces, ahí se cancela esta a con esta a, como lo había dicho, esto nos queda menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 y por 1 sobre la raíz de a cuadrado más y cuadrado. Entonces ahora podemos hacer el resumen. Resumen de las componentes de f menos. Entonces fx menos quedó igual a menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 a menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 a que multiplica 1 sobre y menos 1 sobre la raíz de y cuadrado más a cuadrado. Fy menos es igual a menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 y por la raíz de y cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? Ahora si comparamos ese resumen con el resumen de las componentes de f más, entonces observemos que la componente en y es igual y la componente en igual pero con signo contrario, y la componente en x es igual con el mismo signo. Tanto la componente en x se suma y la componente en y se resta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto así? Fuerza resultante. Fr es igual a Fx más Fx menos Ni más
fy más fy menos. Fy en j, fy más y fy menos acabamos de ver que son iguales pero con el signo contrario. O sea que está sumada a 0. Y estas dos son iguales con el mismo signo, o sea que simplemente multiplicamos la en x por 2. Entonces multiplicamos esto aquí por 2, entonces nos queda así. Nos queda menos 2, o colocamos bien así. 2 por menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0a, que multiplica a 1 sobre y menos 1 sobre la raíz de y cuadrado más a cuadrado en i. Este 2 se cancela con este 4 y por lo tanto la fuerza resultante, como era de esperarse, es menos q cuadrado sobre 2pi epsilon sub 0a, que multiplica a 1 sobre y menos 1 sobre la raíz de y cuadrado más a cuadrado en i. Ahora, este problema era el problema 21.95 del libro que les dije que hicieran. De los parciales que he calificado hasta el momento, ninguno lo planteó bien ni siquiera. Pero digamos que lo más grave del asunto es que habiéndoles yo dejado ese punto para que lo hicieran, ni siquiera me preguntaron. No recibí tan solo una sola pregunta sobre ningún ejercicio que yo les puse. Ahí estaba el parcial. Hubieran revisado el 21.89, 21.90, 21.95, entre esos tres, digamos que hubieran sacado este ejercicio. Con ejercicio que hubieran hecho, hubiera sido maravilloso. Valía 2 puntos del parcial. Ahora, ¿qué es lo último que pide el ejercicio? Que hagamos el análisis por simetría. Ya lo hicimos al principio. Sabemos que por simetría las fuerzas se cancelan en dirección y solamente quedan las fuerzas en dirección x. ¿Cierto? Entonces si tomamos, digamos, simétricamente dos diferenciales de x en la barra izquierda y en la barra derecha, y de acá entonces nosotros podemos determinar que el eje especular es un eje paralelo al eje x, el eje especular de las fuerzas, y eso tiene que ver con los signos de las barras. Si los signos de las barras fueran distintos, el eje especular fuera el eje y, ¿cierto? Entonces, a pesar de que las barras son simétricas alrededor del eje y, ¿cierto? Entonces las fuerzas son simétricas alrededor del eje x. Entonces eso es digamos, el análisis de simetría que se pedía en el punto, y después se pedía que se aproximara la expresión de la fuerza para y mucho mayor que a. Entonces, aproximación para y mucho mayor que a. Para y mucho mayor que a, entonces tenemos lo siguiente. Entonces la fuerza resultante, voy a trabajar esto simplemente como escalar. Entonces fx será igual a menos q cuadrado sobre 2 pi epsilon sub 0a por 1 sobre y menos 1 sobre la raíz de a cuadrado más y cuadrado. Obviamente cuando nos están viendo la aproximación nos están pidiendo que aproxime la raíz, ¿cierto? Ahí no hay nada más que aproximar, no hay nada más que comparar entre y a. Y entonces menos q cuadrado sobre 2 pi epsilon sub 0a 1 sobre y menos. Entonces como y es mayor que a, tenemos de alguna forma que tener un fraccionario de a sobre y para poderlos comparar, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, pues en esta raíz factorizamos y al cuadrado, y esto acá nos queda como 1 más a cuadrado sobre y cuadrado, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, desde este trasfondo,
nosotros podemos decir, bueno, entonces esta raíz queda la raíz de y cuadrado por la raíz de 1 más a cuadrado sobre y cuadrado. La raíz de y cuadrado pues es 1. Entonces por lo tanto esto queda igual a menos q cuadrado sobre 2pi epsilon sub 0a, que multiplica a 1 sobre y menos 1 sobre y por la raíz de 1 más a cuadrado sobre y cuadrado, ¿cierto? No más, sin embargo, esa raíz se puede expresar en términos de potencia. Esto es menos 1 sobre y, que multiplica a 1 más a cuadrado sobre y cuadrado a la 1 medio. Subimos ese 1 medio como potencia negativa. O sea que esto queda menos 1 sobre y por 1 más a cuadrado sobre y cuadrado a la menos 1 medio. ¿Cierto? Ahora, entonces aplicamos la expansión binomial. Entonces, esto es igual a menos q cuadrado sobre 2pi epsilon sub 0a, que multiplica 1 sobre y menos 1 sobre y por la expansión binomial para ese término de ahí, que simplemente es 1 menos 1 medio de a cuadrado sobre y cuadrado, que se cumple para, naturalmente, para y mucho mayor que a, de tal forma que ese 1 más o menos algo, ese algo sea pequeño, ¿cierto? Que eso es lo que hemos visto. Entonces menos q cuadrado sobre 2pi epsilon sub 0a por 1 sobre y. Realizamos ese paréntesis, eso queda 1 sobre y acá, y acá queda menos, o más bien más, porque este menos por este menos da más 1 medio de a cuadrado y al cubo. Se va 1 sobre y con 1 sobre y nos queda menos q cuadrado sobre 2pi epsilon sub 0a, que multiplica a 1 medio de a cuadrado sobre y al cubo. Este a se va con este cuadrado y esto simplemente nos queda menos q cuadrado, ¿cierto? Por a sobre 4pi epsilon sub 0 y al cubo. Una de las cosas que pide ese problema es demostrar que para, digamos, distancias, o para distancias a las cuales se encuentra esa carga puntual más q sobre la intersección entre las dos barras que sean muy grandes, esa fuerza depende de 1 sobre esa distancia al cubo, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros acabamos de demostrar acá. Y esto también se hace en el problema 21.90. Entonces realmente este problema del parcial recoge el problema 21.89, 21.90 y 21.95, ¿cierto? Estos tres problemas les dije yo que los hicieran, pero no los hacen y tampoco preguntan. Entonces digamos que ahí está el fruto de su indisciplina, ¿cierto? Entonces, si el profesor les dice, por favor hagan estos problemas, así no se les denota, pues entonces esos problemas se hacen, ¿cierto? Entonces es así de sencillo. Listo, entonces esto es un video largo porque es muy explicativo. Ustedes en el parcial lo deben hacer con más celeridad, ¿cierto? Entonces aquí fui muy explicativo, hablamos de muchas cosas y todo eso. Entonces, igual les quedaban, si hubieran tomado este tiempo, les hubieran quedado 40 minutos para hacer los otros dos puntos que son elementales. Sobre todo el segundo punto, como ya les mostré en el otro video, que quedó 17 minutos creo. Entonces es un punto muy elemental. Listo, entonces este video va a quedar para que las personas que tienen que corregir el parcial lo puedan corregir y para socializar la solución del parcial. Bueno, muchas gracias.